Hola a todos y bienvenidos a El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Aquí tratamos todas sus inquietudes, quejas y sugerencias sobre la programación de nuestro canal regional y también nos referimos a temas que tienen que ver con la televisión y el mundo de la imagen en movimiento. Todo basado en que un buen televidente hace una mejor televisión. Bienvenidos. Mientras nosotros conversamos, en el mundo se están produciendo cientos de miles de horas de video, de fotografías, de texto, de sonidos, muchos de ellos con un enorme valor histórico. ¿Es consciente la sociedad del valor histórico de las imágenes? ¿Cómo desde la televisión pública se está trabajando precisamente para recuperar y mantener el valor histórico de esas imágenes de archivo? ¿El televidente del Caribe conoce y le da la importancia que requiere al archivo audiovisual de su canal regional? Ese es el tema de hoy en El Contenedor. Los archivos audiovisuales y su importancia. La historia del Caribe en imágenes. Al buzón de El Contenedor llegó la siguiente inquietud. Sí, buenos días. Hace un tiempo pasaron en Telecaribe un programa que se llamaba Retroviral, que mostraba la historia del canal, imágenes de los primeros programas y cosas así. Eso era chévere porque uno recordaba y conocía cosas del canal. Yo quiero saber cómo manejan ese archivo de programas, de esas imágenes históricas y si uno las puede ver en la red o en otra parte. Muchas gracias. Pasamos la inquietud al canal regional y esto nos respondieron. El archivo es uno de los departamentos importantes en el área de programación. Más de 30 años de historia están siendo digitalizada y organizada. El archivo de Telecaribe está abierto al público y cualquiera que necesite de imágenes con el lleno de unos requisitos y de acuerdo a unos parámetros y a la utilidad que le dará al interesado, se facilita el material. Por otra parte, nuestra programación de manera constante está recurriendo al archivo en programas como Retroviral, Archivo, en las redes sociales y en especiales que se transmiten en nuestra parrilla. Semanalmente en las redes sociales estamos sacando imágenes de momentos claves en la historia de la región, así como personajes emblemáticos del Caribe. Atentamente, Manuel Lozano, Jefe División Programación Canal Regional Telecaribe. Porque la historia de las imágenes nos enseña, nos confronta y nos conmueve, en El Contenedor consultamos con expertos en el manejo de archivo audiovisual. Veamos. Bueno, la importancia del archivo audiovisual, no solo en el Caribe, sino en general en el mundo, es vital porque es la manera como las nuevas generaciones pueden saber y conocer a través de imágenes en movimiento del pasado, de su región, de su país, de la cultura, del desarrollo de los pueblos. Yo creo que es muy pertinente señalar además que a través de la salvaguarda de la memoria audiovisual, cine y televisión e imágenes en movimiento en general, nosotros podemos no solamente ver cuáles eran esos hechos noticiosos, cuáles eran esas películas que se hacían en otros momentos de la historia nacional, sino que podemos hacer una doble lectura, cuáles eran esos hechos, pero también cómo se registraban esos hechos, o dicho en términos de la ficción, cómo se contaban historias en otra época del país. Todo eso ha ido evolucionando y todo eso nos permite entender muy bien nuestro presente. Un archivo, independiente de que sea audiovisual, impreso, fotográfico, es sencillamente la mejor evidencia de lo que ha sido la historia, de aquello que generó lo que somos hoy y por eso merece ser respetado, es tan valioso que amerita, por supuesto, todos los esfuerzos necesarios para su conservación. Yo le daría a todo tipo de imagen un valor histórico, para que se convierta en un archivo, porque tiene esos elementos son muy variados, son muchos, los personajes, hechos, noticias, tomas de una ciudad en su desarrollo, que a medida que va pasando el tiempo, al ya tener uno ese registro audiovisual, se van a convertir en archivo.
Le puedo poner el caso, digamos, en la parte artística de Shakira. Nosotros tenemos registros de esta cantante cuando ella era una niña común y corriente de la sociedad. Y al ver ese desempeño que ha tenido en su vida, a lo que se convirtió en una gran cantante, y esos archivos que se mostraban de cómo fue su desempeño y su desenvolvimiento a través de su vida, es algo grandioso y digno para uno guardarlo y tenerlo como un archivo. Existen procedimientos técnicos que han sido avalados por instituciones muy renombradas como la UNESCO, pero también existen protocolos de cuidado, de catalogación, que implican además tener claramente identificados los contenidos de los cuales nosotros estamos tratando o estamos propendiendo por conservar. En general, también existen algunos modelos, por llamarlo de alguna manera, algunos protocolos de protección física de estos insumos, de estos activos, porque además se consideran activos. Toda esta gama de procedimientos deben ser consultadas con autoridades muy específicas en nuestro país. Tenemos entidades que ya han tenido una renombrada experiencia, como lo es la Fundación Patrimonio Fílmico, y a nivel nacional también tenemos el Archivo General de la Nación, que comparten, pues a partir de su experiencia, cómo deben ser estos protocolos que pues sirven de referente para aquellos que estén interesados en el tema de la conservación audiovisual. Y después de la pausa continuaremos en el estudio del contenedor con expertos en el manejo de archivos audiovisuales y académicos que han trabajado mucho en el tema. Ya regresamos. Seguimos en el contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de los archivos audiovisuales y su importancia en el contexto social que está viviendo precisamente en nuestro país. Tenemos invitados muy especiales en estudio, nos acompañan Rocío Díaz. Rocío es la encargada, la coordinadora de la videoteca del canal regional, y nos acompaña igualmente el profesor Camilo Pérez, docente investigador en comunicación social y experto igualmente en temas de comunicación para el desarrollo y el cambio social, e igualmente con mucha experiencia en temas de archivo y de documental. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en el contenedor. Gracias por invitarnos. Bueno, con un poco más de 3 décadas al aire, Rocío, es lógico suponer que existe muchísimo archivo audiovisual en Telecaribe, muchas cintas en muchísimos formatos. ¿Cómo se maneja el archivo audiovisual en el canal? Bueno, en Telecaribe tiene 31 años este año. Es un archivo bastante extenso. Tenemos muchos soportes. Telecaribe empezó con Betamax, seguimos con VHS, Minidiv, Betacam, y todo era cinta. El soporte siempre fue cinta, porque en el del 2014 para acá es que hemos empezado con lo digital, pero fueron más de 25 años con un acervo enorme que en algún momento fue difícil en la parte del mantenimiento de los archivos, pero afortunadamente los hemos conservado bien. Telecaribe cuenta con más de 300.000 horas de imágenes, de recursos audiovisuales muy importantes. Y es un trabajo arduo, es difícil a veces, pero también se ve reflejado por ejemplo, en programas que se utilizan investigadores, los productores universitarios que recurren al archivo audiovisual de Telecaribe para contar una historia, para contar y mostrar la memoria de la región Caribe. Entonces, de alguna manera, la biblioteca de Telecaribe funciona para el público, ¿no? Muy bien. Profesor Camilo, con base en la experiencia en la investigación y en la producción igualmente de contenidos, en el contexto actual que está viviendo el país y la región Caribe, ¿dónde básicamente podemos encontrar que radica la importancia de acceder a esa memoria? Bueno, hay distintas maneras como de leer eso, Alfredo. O sea, por un lado, los archivos audiovisuales son importantes porque nos permiten acceder a las, digamos, memorias de
tiempos concretos, épocas concretas de la región Caribe, en este caso a través de Telecaribe, pero también nos permiten leer diferentes maneras de ver el mundo en esos periodos de tiempo, y también nos permitirían ver, por ejemplo, técnicas de producción o narrativas que se estaban construyendo desde un periodo concreto, porque de todos modos, como decía Rocío, como las tecnologías han cambiado y esas tecnologías han traído también nuevas maneras de hacer y de producir audiovisual, y han permitido como la renovación de formas narrativas, y eso es importante verlo también a través del tiempo en esos archivos. La tecnología permite ahora acceder incluso a la posibilidad de producir contenidos audiovisuales más rápido, pero también es cierto que esa misma tecnología hace que lo formal de tener un cassette desaparezca, porque ahora estamos hablando de archivos digitales que son más fáciles, entre comillas, de borrar y de extraviarse en la memoria. Tanto desde el punto de vista de la producción formal, institucional en Telecaribe, como desde el punto de vista de la investigación, ¿creen ustedes que actualmente se le da la misma importancia al hecho de conservar el original, de pensarlo como archivo, precisamente para entender eso, profesor, que usted comentaba? O tal vez la tecnología nos esté acostumbrando, y no para bien, a no prestarle tanta atención a la necesidad de conservar los archivos originales de los productos audiovisuales. Bueno, mi concepto es que lo digital también es vulnerable. Las cintas, eso es como tener un libro. Tú tienes un libro y le sacas fotocopia al libro, pero tú no botas el libro. Tú facilitas la copia del libro para que las personas lo vean, para que las personas se enriquezcan. Pero los máster y los originales se deben conservar. En mi concepto, los archivos audiovisuales deben conservar su original. Así se digitalicen. Tú en un disco duro sabes que en 5 años el disco duro se puede dañar. Se te cae un disco duro, se te dañó lo que estabas ahí. Hay un cambio de voltaje, se te quemó el computador, perdiste la información. Pero ¿qué haces? Recurres al original. Y ahí siempre el original va a estar para ti. Lo importante es tener los equipos, que eso es un problema adicional, ¿no?, que tenemos ahora para enfrentarnos. Y es que ya tú no encuentras Betamax, no encuentras Betacam, no encuentras Humatic. Tenemos las cintas y a veces no tenemos dónde reproducir. Y en ese sentido, entonces, se puede conservar el libro, pero hay cultura de conservar el archivo. Y yo digo que ahí, digamos, se ha perdido en parte como un aspecto ritual, con esa materialidad del archivo audiovisual, que uno lo ve incluso como desde el mismo álbum familiar en nuestras casas, como pasó de ser ese objeto que ocupaba un lugar central en la sala de la casa, si se quiere, y ya está en Facebook, está en el teléfono, y es más un asunto efímero. No hay esa cultura de la conservación del archivo, es más como la constante producción de nuevo material, que digamos es parte del mundo contemporáneo y que es difícil de contener. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la importancia de los archivos audiovisuales. Ya regresamos. Telecaribe abre las puertas a nuestras historias, a nuestro folclore, a nuestros personajes, a nuestro sentir costeño, y empieza a mostrar ese orgullo, esa alegría y ese sabor típico de la gente del Caribe. Ahora con el tema digital no conserva evidencias, las cosas son muy susceptibles de ser borradas, de ser perdidas. La gente no tiene conciencia o la conciencia suficiente de cómo se debe conservar este material, tanto fotográfico como de imágenes en movimiento. ¿Qué se guarda? Debe corresponder al interés de quien lo guarda. Es decir, depende de quién soy
si soy una institución oficial, si soy una institución educativa, si soy un canal público, depende de quién sea y para lo que yo me proyecto a la sociedad. Si guardo todo, si a mí me preguntan si guardo todo, yo guardo gran parte de lo que hago, porque incluso, no nos vayamos lejos, la imagen del triste asesinato del candidato Galán fue una imagen totalmente en movimiento, aparentemente desenfocada, pero que hoy es un insumo histórico, es decir, no existen condiciones técnicas para uno decir lo desenfocado no se guarda o lo que tenga el mejor sonido es lo que se guarda, porque incluso la historia también se cuenta dentro de los detalles aparentemente irrelevantes de lo técnico. Telecaribe ya tiene 32 años de historia y esa historia está recopilada en casetes que tienen unos registros importantísimos. Sería muy bueno que la televisión pública le pusiera atención a estos archivos y se lograra destacar todo el material que está ahí incluido. Es de mucho valor para cualquier país en su memoria histórica. Si bien es cierto, hoy nos preocupamos por la preservación, por la salvaguarda de la memoria audiovisual y por supuesto por la digitalización de esa memoria audiovisual para que pueda estar disponible en el día a día de los canales regionales y públicos nacionales, también es muy importante que trabajemos programas de más análisis que tengan como base material de archivo. Creo que se han hecho buenos esfuerzos. De hecho, el canal Telecaribe tiene un espacio que se llama Retroviral y en él rescata historias de su archivo y las pone nuevamente en contexto para que las nuevas generaciones la conozcan. También otros canales regionales y nacionales tienen espacios que les permiten a las nuevas generaciones y a los jóvenes conocer todo este acervo de imágenes en movimiento y que los traen nuevamente a la actualidad para que no se olvide la historia y lo que los productores han hecho. En el caso de la televisión pública, el hacer productos que cobren vigencia, es decir, tomar imágenes llamadas de archivo para hacer productos actualizados, es una manera de presentar una visión también actualizada de lo que fue nuestro pasado. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, hoy conversando acerca de la importancia de los archivos audiovisuales en la televisión pública. Esta entrevista con el profesor Camilo y con Rocío ha estado acompañada, como podemos ver, con imágenes de un programa que se produjo en el canal, en Telecaribe, que se llamaba Retroviral, un programa dedicado precisamente a contar la historia del canal regional, apoyándose en las imágenes de archivo. De hecho, todavía se puede ver el programa Retroviral en reemisiones que hace el canal periódicamente. Rocío fue la encargada de ese programa. ¿Cómo fue la historia de Retroviral? Bueno, Retroviral tuvo 2 temporadas. Yo estuve en la segunda. En la primera participé como surtidora del material, pero no participé directamente en la producción. Quisieron cambiar un poco el esquema, la figura del programa. Y me preguntaron, Laura Morales, que en su momento era la jefe de producción, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mi concepto es darle prioridad al creador. No solamente el programa, porque es que todo el programa lo puedes remitir 20 veces, pero qué historia hay antes, qué historia hay después, qué sucedió, qué anécdotas, qué todas las vivencias. A partir de ahí fue que surgió el hecho de invitar a los productores, camarógrafos, periodistas que empezaron con el canal, imagínate, desde el año 1986, y ellos estaban felices porque el canal se acordó de ellos. Un Rubén Darío, Walter Bernet, que falleció lastimosamente, pero él estaba feliz. Y esa fue la idea, o sea, la idea fue rescatar esas personas que en su momento fueron los pioneros y quienes impulsaron el canal en sus inicios. Entonces fue más como un homenaje, por decirlo así, a los pioneros del canal.
¿Y cómo se trabajó a nivel de producción? ¿Se revisó el material de archivo para determinar, bueno, los temas que podemos abordar son estos? ¿O se escogieron primero los temas y después se fue a buscar el archivo? Primero escogimos fueron los personajes. Vimos a quién entrevistamos, quién tenemos a la mano. José Bermúdez, Jorge Cura, Mabel Morales, o sea, las personas que estaban a la mano, porque hay mucha gente que ya no está en la ciudad. Y eso fue instantáneo, o sea, apenas nosotros llevamos a la persona, cuenta conmigo. Y nos visitaron, fueron casi todos a Telecaribe, hasta Mirta Huelva. El mismo José Jorge Dangond fue a Telecaribe a brindar su testimonio de cómo empezó Telecaribe. Dependiendo del personaje, sabíamos qué era lo que teníamos que mostrar. Si el personaje era camarógrafo, mostrábamos sus producciones. Si era director, si era periodista, o sea, dependiendo del personaje realmente fue que salió el tema. Profe Camilo, de la experiencia que usted tiene, la televisión pública, por el mismo concepto de pública, ofrece una mirada alternativa, distinta, más desde el ciudadano, de los temas de país. ¿Cómo nos enriquece como sociedad el poder tener acceso a esos archivos con esas miradas distintas? Que empiezan a contar otro tipo también de historias, a prestarle atención a otro tipo de cosas, e incluso a narrar de otra manera, ¿no? Y lo vimos ahorita, por ejemplo, con la novela de Déjala morir, de la niña Emilia, o sea, cómo desde la región se construye una manera diferente de contar, ¿no? Y de contarse, digamos, de contarnos desde lo local. Y eso es como lo más valioso, como que tiene Telecaribe en este caso, y que creo que es importante resaltar desde el ejercicio, digamos, del archivo, ¿no? Muy bien. Agradeciendo mucho su presencia en el contenedor. Vamos a finalizar, profesor Camilo, recordando, parafraseando una frase de Patricio Guzmán, el gran realizador de cine chileno, y con base en lo que usted dijo, el cine, en este caso la imagen, el movimiento, el cine y la televisión, son el álbum de una sociedad, son el álbum de un país. Así que fundamental y muy importante la labor que se hace desde la preservación, conservación y conocimiento de los archivos. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, profesor Camilo, por haber estado con nosotros en el contenedor. Bueno. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En el contenedor, su opinión nos interesa. Para usted, ¿qué archivos audiovisuales deberían promoverse como parte de la memoria histórica? Nikita Polo, me gustaría ver festividades y tradiciones del Caribe colombiano. Tata Pusini, recuerdo un magazine que presentaba a Shakira que se llamaba La Rocola. Sería interesante volverlo a ver. Mía Protesta, entrevistas de las visitas de grandes personalidades que han viajado a nuestra costa. Dedda Sospina, uno de los eventos que más me gusta de los carnavales es el Festival de Orquestas. Por muchísimos años se han presentado una variedad de distinguidísimas agrupaciones regionales, nacionales e internacionales que me gustaría volver a ver. José Víctor Roa. Noticias relevantes, sucesos inolvidables de La Guajira como Festival Francisco el Hombre. El contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. El álbum de imágenes del país encuentra en la televisión pública un gran aliado. Y desde la televisión regional, con sus programas, sus cámaras, sus realizadores, igualmente se debe contribuir a la preservación de este gran acervo audiovisual, para que las jóvenes generaciones lo conozcan, aprendan de él y sobre todo lo respeten y lo preserven. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Este es su espacio. Estemos en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.